Excelente día, bienvenido seas. Si llegaste hasta aquí, es porque eres de las personas que se preocupa por su futuro financiero, porque no le dejas las cosas al azar y no quieres tener precariedad en la etapa de tu retiro. Por eso quieres saber de manera específica cómo es que funcionan estos planes, si te sirven de algo, qué beneficios pueden tener para ti, en qué se invierte, por supuesto, por cuánto tiempo deberías de invertir para lograr el capital que vas a requerir en tu vejez y, por supuesto, quién administra este tipo de planes. Te saluda Antonio Cruz y vamos a entrar en materia para explicarte todo lo que tiene que ver con los planes privados de retiro y justamente cómo funcionan. Entrando en materia, puedes ver que un plan privado de retiro, o por sus siglas PPR, es un sistema de ahorro e inversión cuyo fin específico es crear el capital para la vejez. Este es gestionado por una aseguradora y de ahí el término privado, mediante un contrato diseñado para que tu dinero crezca con el tiempo, permitiéndote crear un patrimonio. Este capital que se acumule obviamente va a estar destinado para la etapa de la vida en la que ya no puedas o no quieras trabajar por deterioro de la edad y con esto lograr una vejez digna y sin dependencia. Toma en cuenta que somos seres biológicos, tenemos un ciclo de vida y todos vamos a sufrir un cierto deterioro en nuestras capacidades de salud, de trabajo, cognitivas, y esto nos puede volver dependientes económicos y en otros sentidos. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Un plan privado de retiro no es un Afore, no depende del IMSS, no depende del ISSSTE, ni de ningún otro sistema público que tenga que ver con el retiro o que gestione las pensiones o jubilaciones de las personas. Sin embargo, esto nos abre un abanico de posibilidades, ya que aquellas personas que trabajan de manera informal, que son independientes, profesionales o aquellas personas físicas que tienen una actividad empresarial, también pueden contar con un plan privado de retiro. Y si ya tienes una probable pensión porque eres ley 73 o eres ley 97 de la ley de Afore y tú sí cotizas al IMSS o cotizas al ISSSTE porque trabajas para una empresa privada o del Estado, puedes sumar este tipo de planes a lo que va a ser tu pensión. Es decir, no se limita. Por eso es importante que aun cuando la palabra privado significa que vas a tener un contrato con un privado, no te está limitando de poder contar con este nuevo sistema de ahorro para tu retiro. Entonces, la palabra privado no significa que haya una limitante para que una u otra persona pueda ahorrar en este tipo de planes o en este tipo de sistemas de inversión para la jubilación o para el retiro. Te comentaba que lo administran las aseguradoras. Y estas instituciones a su vez están altamente reguladas, como puedes ver, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el máximo órgano rector financiero del país. Vigila a las instituciones aseguradoras a través de sus comisiones, como la Nacional de Seguros y Fianzas. Aquí puedes ver que esta comisión me expide una cédula para poder intermediar entre las aseguradoras y las personas que quieren contar con este tipo de planes. A su vez, comisiones como la que protege a los usuarios de servicios financieros, la Conducef. En mi caso, yo trabajo para la aseguradora número uno del mundo. Esto te da seguridad, ya que como puedes ver, pues hay una alta regulación de este tipo de instituciones y de planes a través de leyes y reglamentos. Son inversiones que están completamente reguladas y que por lo tanto te ofrecen una mayor seguridad, porque estamos hablando de inversiones a largo plazo. Aquí lo que te quiero mostrar es justamente cómo funciona un plan privado de retiro y cómo se estructura. En esencia, es un sistema de ahorro, es como si tuvieras tu cochinito. Tú vas a estar juntando tu dinero para la etapa de retiro o la etapa de vejez, pero para que tu dinero no pierda valor con la inflación, este dinero se va a estar invirtiendo. Las aseguradoras te van a proveer de una plataforma de inversión en renta fija o en renta variable. La gran mayoría de ellos te proporcionan instrumentos financieros
de renta fija, como los CETES, o que son de algún riesgo moderado, como las UDIs, que van creciendo conforme a la inflación, o en este caso el dólar, donde tú vas a obtener algún rendimiento por la apreciación de esta moneda. Hay aseguradoras que son un poquito más especializadas y que te dan plataformas de inversión en renta variable. ¿Cuánto me da de rendimientos? Depende del instrumento, pero un promedio del 10% según tus portafolios, según tus instrumentos, es muy lograble con este tipo de planes. Adicionalmente a tu inversión, vas a obtener beneficios fiscales, como disminuir tu base gravable, porque tu ahorro es 100% deducible de impuestos y por eso vas a pagar menos ISR. Tú sabes que si inviertes tu dinero y obtienes rendimientos, normalmente hay un cobro de impuestos sobre la obtención de esos rendimientos. Aquí vas a diferir ese impuesto y puedes exentarlo cuando llegues a la edad de retiro. Con esto estarías maximizando el dinero que estás, la inversión que estás realizando y sacándole mayor provecho a tu dinero. Hay muchas razones por las cuales tú deberías de contar con un plan privado de retiro o pensar en uno. Toma en cuenta que hay una crisis en el sistema de pensiones en México. Seguramente tú has visto estas mismas notas periodísticas o habrás escuchado del tema con algunos analistas. La realidad de México es que hoy día el sistema de pensiones no alcanza para la mayoría de los mexicanos. En el 2050 vamos a ser aproximadamente 32 millones de ancianos. El gobierno no va a poder sostenernos a todos. Si bien el día de hoy hay las llamadas pensiones de, bienestar, piensa que vamos a ser una gran cantidad de ancianos, que fiscalmente no va a ser posible sostenernos a todos. También toma en cuenta que ya hubo alguna vez un cambio en el sistema de pensiones, justamente porque el dinero no alcanzaba. La ley 73 del IMSS anteriormente garantizaba pensiones a las personas que prácticamente eran vitalicias e incluso heredables a la esposa o al esposo. Cuando ya no era sostenible ese sistema, lo cambiaron por la ley de Afores en el 97, que es un prácticamente rásquese quien pueda, son ahorros particulares donde las personas van acumulando una cantidad que no es suficiente. Un Afore tiene una tasa de reemplazo del 30 al 40%. Significa que si hoy te jubilaras, solamente recibirías el 30 o el 40% de lo que estás ganando. Entonces, el gobierno intenta incentivarnos a las personas con este tipo de sistemas para que ahorremos un dinero adicional para nuestro retiro con los beneficios fiscales. Otra de las razones es que tu dinero no va a perdurar en el tiempo porque va perdiendo su valor. La inflación, tú lo sabes, es el incremento de los precios. Este tipo de billetes en los años 70 compraban prácticamente una despensa completa. Los mismos 100 pesos, la misma denominación, en la fecha actual no alcanza más que para comprar unas cuantas cosas en la tienda. Otra de las cuestiones por las cuales deberías de tomar acción es que si llegas a la edad de retiro y no te previniste, tú no cuentas con una máquina del tiempo para cambiar aquellas decisiones que tomaste o las que no tomaste. Por lo tanto, te invito a que reflexiones en las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante crear este patrimonio? Quisiera preguntarte, ¿has pensado cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo en tu etapa de vejez? ¿Sabes cuánto tiempo tarda una persona en juntar ese dinero? Piensa en algo. ¿Qué pasaría si el día de hoy no pudieras trabajar por una invalidez total, permanente o una enfermedad? En la etapa de retiro pasa algo similar. El deterioro de la edad que te mencioné anteriormente hace que ya no podamos tener la misma capacidad productiva. Piensa, ¿cuánto tiempo podrías estar si no pudieras trabajar? ¿Y te gustaría depender económicamente del gobierno, de tus hijos o de la caridad por no haberte prevenido? Ahora, lo que te quiero mostrar en este ejemplo es cómo calcular el dinero que necesitarías para tu edad de retiro. Uno, piensa en tu edad. Aquí voy a trabajar con ejemplos. Supongamos que eres una persona de 35 años. La edad de retiro en México es de 65 años.
Y se estima que una persona viva hasta los 80 años porque es el promedio de vida de las personas en México. Significa que yo necesito juntar un capital para vivir durante los 15 años, de mis 65 a los 80 años, si estás de acuerdo conmigo. Y tengo de mis 35 a los 65 años para juntarlo, es decir, tengo 30 años. Ahora, supongamos que a mi edad de retiro, yo quiero vivir o estimo vivir con 30,000 pesos mensuales. ¿Por qué 30,000 pesos mensuales? Porque es el gasto que hoy día genero o con lo que yo vivo. Toma en cuenta que dentro de 30 años, estos mismos 30,000 pesos ya no van a tener el mismo valor. Sin embargo, yo tendría que vivir por 15 años. Entonces, hacemos esta multiplicación por 12 meses, por 15 años, nos da 5,400,000 pesos. Y yo tendría 30 años para juntar esta cantidad. Vamos a hacer la operación inversa. Vamos a dividirlo entre 30, entre 12 meses. Entonces sería entre 30, entre 12 meses, me da 15,000 pesos. Eso significa que yo tendría que estar ahorrando 15,000 pesos al mes por 30 años para acumular 5,400,000 pesos. Tú podrías actualmente ahorrar 15,000 pesos para acumular tu capital para la vejez. Piensa en este ejercicio y haz tus propios cálculos. Vamos a entrar ahora a la primera parte de la estructura del PPR, que es ahorrar e invertir. En el ejemplo anterior veíamos que para acumular 5,400,000 pesos tendría que ahorrar 15,000 pesos mensuales durante 30 años, lo cual parece una misión casi imposible, pero te mencioné que tu ahorro se va a potencializar con una inversión. Sin embargo, muchas personas me dicen, yo no puedo ahorrar. Te quiero comentar que es una cuestión de hábitos. Por eso, este método yo lo llamo ahorro en dos pasos, que son pequeños esfuerzos a lo largo del tiempo. El primero y el más esencial es que hagas un presupuesto. No necesito que hagas una lista interminable de tus gastos. Simplemente ve tu nómina, ve tus estados de cuenta y ve cuánto dinero ingresas en el mes y cuánto gastas al final del mes. Si no completaste la quincena o no completaste el mes, significa evidentemente que estás gastando más de lo que ganas. Lo siguiente que tienes que hacer es identificar tus gastos hormiga. Un gasto hormiga al día te puede hacer una pensión. No necesitas ahorrar los 15,000 pesos mensuales. Puedes empezar desde 66 pesos al día, que es el clásico café de reconocida cafetería verde. Otro ejemplo de gastos hormiga son los clásicos cigarros más los chicles o el streaming. Algo que yo considero mucho, por ejemplo, es lo que yo llamo los desperdicios. Por ejemplo, comida que compraste de más y que sabemos que se echa a perder en el refrigerador, la luz que se queda prendida en todos los cuartos, la calefacción, ese tipo de pequeños gastos puedes irlos ahorrando, esos pequeños gastos hormiga, uno al día, dos al día, y con ese dinero te puedes hacer una pensión. No se requiere que hagas sacrificios extremos. Y el siguiente paso es ahora sí invertir ese dinero y potencializarlo. Te voy a mostrar ahora en qué se va a invertir. Y llegamos a la parte donde vamos a invertir, a potencializar tu ahorro con una plataforma de inversión. Inicialmente te comenté que la mayoría de las aseguradoras te da opciones de inversión en renta fija, que te da rendimientos un poco más moderados, o bien en renta variable, las aseguradoras más especializadas. El instrumento en el que se invierte son los llamados ETFs o fondos indexados. Un ETF es un portafolio, una canasta de acciones que te da acceso a una serie de empresas. Esa aportación de 66 pesos al día, que serían 2,000 pesos al mes, o de 100 pesos al día, que son 3,000 pesos al mes, estaría comprando cada mes todo el paquete completo que trae adentro el ETF. Los ETFs siguen a un índice accionario. Te lo voy a mostrar en este ejemplo. Uno de los ETFs más conocidos es el Standard Poor's 500 o el SP 500. Y como puedes ver, aquí se enlistan a todas las acciones que están dentro de este índice accionario. Se llama SP 500 porque aproximadamente tiene 500 empresas dentro. Lo que me interesa que veas es en qué se estaría invirtiendo tu dinero y por qué se le llama renta variable. El ETF en el que se invierte es el IBB del SP 500 y aquí puedes ver esta gráfica. El promedio del desempeño de todas estas empresas, aquí lo puedes ver.
en el lapso del año. Como ves, le llaman renta variable porque el valor del conjunto de acciones del ETF va a fluctuar con el tiempo. Sin embargo, quiero que veas que a largo plazo estos instrumentos por lo general tienen una tendencia positiva. Aquí, por ejemplo, estás viendo la caída de la pandemia, aquí estás viendo el inicio de la guerra de Ucrania. Aún así, la economía se ha recuperado y ha seguido creciendo a pesar de todas las incertidumbres y de todas las situaciones políticas que inclusive afectan a los mercados de capitales. El último tema que te quiero explicar, que es el segundo de la estructura de los planes privados de retiro, son los beneficios fiscales. Esta tablita que estás viendo es cómo es que Hacienda te cobra los impuestos. Esta es la tabla anual. Hacienda lo que va a hacer es que va a sumar tu ingreso. Si tienes dos empleos o tres entradas, va a consolidar tu ingreso y vamos a poner el ejemplo de alguien que gane 1 millón de pesos en el año. Te buscas en este renglón y estarías más o menos aquí. Significa que Hacienda te va a cobrar un 30% de ISR o impuesto sobre la renta. Ese 1 millón de pesos es tu base gravable. Entonces, la estrategia es disminuir tu base gravable. ¿Cómo disminuyes tu base gravable? Pues demostrando tus gastos. Dependiendo tu actividad, tú tienes deducciones autorizadas y la mayoría de las personas, sobre todo los asalariados, tienen deducciones personales. Hay un límite en los gastos que puedes demostrarle a Hacienda para disminuir tu base gravable, que es el 15% de tus ingresos o 5 UMAS anualizadas, que son aproximadamente 206,000 pesos. Entonces, en el ejemplo, esta persona ganó 1 millón de pesos, pudo demostrar gastos por 150,000 pesos y ahora su nueva base gravable son 750,000 pesos. Tú me dirás si es lo mismo pagar el 30% de ISR del 1 millón de pesos o el 30% de ISR de 750,000 pesos. Evidentemente, aquí estaría pagando menos impuestos porque metí deducciones. Y lo siguiente que vamos a ver es qué tiene que ver el ahorro para el retiro con disminuir mi base gravable. Pues que la ley nos permite hacer deducciones con estos gastos: honorarios médicos, colegiaturas, transporte escolar, estudios clínicos, gastos funerarios, puedes hacer donativos, intereses reales de una hipoteca, y aquí están los, las aportaciones para el retiro. ¿Cómo funciona o cómo disminuyes tu base gravable? Pues te mencionaba yo que puede ser con gastos autorizados o deducciones personales. Entonces, estos gastos te mencioné que tienen un tope del 15% de tu ingreso anualizado o 5 UMAS, que son 206,000 pesos. Vamos a poner el ejemplo de alguien que gana 720,000 pesos en el año. Si lo buscamos en la tablita, verás que está en este renglón y va a pagar justamente el 30% de ISR. Supongamos que la persona pudo demostrar gastos por 60,000 pesos, entonces esto lo disminuyen y esta es su nueva base gravable. Nuevamente, no es lo mismo pagar el 30% de 720,000 al 30% de 660,000 pesos. Y lo siguiente que podemos hacer es deducir el ahorro. Esto es importante porque de este lado estamos deduciendo gastos y aquí estaríamos deduciendo ahorro. Tú tienes un 10% adicional de tu ingreso anualizado para poder deducir, o nuevamente 5 UMAS anualizadas, que serían esos 206,000 pesos que te comento. En el mismo ejemplo, la persona que ganó 720,000 pesos, los mismos gastos que pudo demostrar y ahorró 75,000 pesos en el año. El tope o la regla del 10% es que solamente puede deducir 72,000 pesos. Aún así, como ves, disminuye su base gravable y si te buscas en la tablita, ahora estás en este renglón, vas a pagar menos ISR y como puedes ver, es sustancial la disminución de impuestos o lo que le tienes que pagar a Hacienda. Esto se puede manifestar incluso en una devolución
que te harían del dinero que tú ahorraste. Y esta es la forma en la que puedes aprovechar también el plan privado de retiro para hacer una estrategia fiscal y puedas deducir más impuestos. Hasta aquí, espero haberte podido explicar todos los beneficios que tiene un plan privado de retiro para ti, desde que puedes invertir con gastos hormiga, que puedes potencializar tu inversión con instrumentos de renta fija o de renta variable, que adicionalmente puedes obtener rendimientos de deducir tu impuesto o puedes potencializar con los beneficios fiscales y que al final de cuentas es un dinero que requieres ahorrar para tu vejez y que como pudiste ver toma mucho tiempo por el monto que debes de pensar para tu retiro. Equivale, pienso yo a veces, a comprarse un departamento, el dinero con el cual yo voy a vivir en la vejez. Toma tiempo acumularlo y por eso es importante que comiences a tomar una previsión. Si hasta aquí te ha interesado el tema, podemos tratarlo de manera personal. Te dejo mi número, te dejo mi página de internet y yo estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias por haberme escuchado y estamos en contacto. Saludos.